Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. Bueno, pues vamos a iniciar la clase. En la clase anterior, mientras se conectan un poquito más de compañeros, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, que hablamos del servicio de cajas de seguridad. El servicio de cajas de seguridad, dijimos que es un servicio bancario que las instituciones de crédito dan a la clientela. Tiene por objeto que en su banco en sus instalaciones pueda adaptar una bóveda acorazada, o sea, hecha de cemento, de concreto armado, eh, forrada de hojas de acero, y en su interior hacer una serie de cajas, ¿verdad? Los cuales contienen llave para efecto de que puedan guardar los clientes que utilicen este servicio, pues sus cosas de valores o documentos. Entonces, este servicio de cajas pues, lo proporciona el banco. Dice que habrá dos llaves, una se reserva el banco, la otra es para el cliente. En horas hábiles tiene la obligación el banco de tener abierto para efecto de que el cliente pueda acudir a la instalación. Le será abierta la puerta de acceso que tiene un mecanismo de relojería, ¿verdad? Por parte del empleado del banco para que pueda accesar y de ahí sacar la caja eh, donde guarda sus valores e irse a un reservado y poder realizar la actividad que requiere, que necesita hacer. Eh, el empleado del banco, pues obviamente que no se va a enterar de la actividad que realiza el cliente en su caja de seguridad. Entonces, es más que una operación de crédito, es un servicio bancario que presta precisamente el banco a su clientela para la guarda y custodia de ciertos bienes o valores eh, a favor de esa clientela. Desde luego, prestación de servicio como todo, se implica o genera una comisión, ¿verdad? Un pago, ¿verdad? Un cobro que realiza el banco por este servicio. Y, y bueno, también ahí en el contrato que se lleve a cabo debe quedar establecido de que en caso de necesidad, el banco podrá, a través de un actuario, pues llevar a cabo la apertura de esta caja y en su caso designar algún depositario para que pueda guardar. Todo esto se hace en presencia de un notario que pueda guardar esos valores por algún motivo, por alguna razón, ¿verdad? Vamos a pensar de que no pague, ¿verdad? Pues obviamente que no son servicios gratuitos, tienen un costo. Si no lo cubre el usuario, el beneficiario de estas cajas de seguridad, pues obviamente que el banco esté autorizado para proceder a desalojar esa caja de seguridad, pero siempre y cuando lo haga en presencia de un notario, seguramente de testigos y también con la designación de un depositario para la guardia y custodia de esos valores, que todo esto será a costa del
usuario, de la persona que contrate la caja de seguridad. Les comentaba también de un caso que había sucedido allá en Cancún, que fue muy comentado en los medios. Un tiempo estuvo saliendo mucho en la televisión, en los periódicos, de que una persona, un delincuente, fue detenido y declaró que en un banco, ¿verdad?, se guardaban en las cajas de seguridad, pues, droga, ¿verdad?, y dinero, en fin, cosas así. Entonces, mediante una orden judicial se procedió a abrir las cajas de seguridad. Entonces, pues, obviamente esto generó mucho malestar entre los usuarios de ese servicio, entre la gente que tenía una caja de seguridad en ese banco. Y pues ahí anduvieron batallando, ¿verdad? Hubo protestas, inclusive bloquearon calles y al final, bueno, no recuerdo en qué terminó, pero lo más seguro es que les haya entregado sus bienes, sus cosas a la gente que no tenía absolutamente nada que ver con algún ilícito. Eh, Porque pues, se puede prestar también para eso en virtud de la secrecía por la que se maneja este tipo de cajas de seguridad, ¿verdad? Ni los empleados del banco saben qué es lo que guardan los usuarios en ese tipo de cajas, ¿verdad? Entonces es obvio que se presta para que alguna persona pueda estar guardando cosas prohibidas por la ley. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a hablar del fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? ¿Para qué sirve el fideicomiso? ¿Qué caso se usa y qué importancia tiene que nosotros los abogados conozcamos de esta operación de crédito? Pues bien, el fideicomiso, según la ley de títulos y operaciones de crédito, el fideicomiso, la institución que nos... en el fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendado la realización de ese fin a una institución fiduciaria. La doctrina generalmente considera al fideicomiso como aquel en virtud del cual una persona transmite plenamente a otra ciertos bienes o derechos, obligándose esta a efectuarlos a la realización de un fin lícito determinado y como consecuencia de dicho fin, obligándose a transmitir dichos bienes o derechos a favor de un tercero o revertirlos en favor del transmitente. Rodríguez y Rodríguez afirma que el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin, para la realización del cual se destina. Cervantes Ahumada dice que el fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario para la realización de un fin determinado. En síntesis, el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente destina bienes o derechos a la realización de un fin lícito y determinado y encarga la realización de ese fin a una institución fiduciaria que se convierte en titular del patrimonio integrado por aquellos bienes o derechos. Bueno, esas son las distintas ideas, ¿verdad? O sea, concepto legal, la ley, el doctrinal hecho por Rodríguez, por Cervantes Ahumada y
por el autor de nuestro libro que es Rafael de Pina Vara, donde consideran el fideicomiso un negocio jurídico por virtud del cual una persona llamada fideicomitente constituye el fideicomiso destinando ciertos bienes o derechos a favor de una institución de crédito llamado fiduciaria, quien a su vez los destina a un fin lícito a favor de un beneficiario llamado fideicomisario. Entonces, ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el fin? O sea, en un momento dado, ¿quién puede hacer esto, este fideicomiso? ¿Quién puede constituir un fideicomiso? Pues, obviamente se realiza a través de un acta constitutiva, de un contrato. Pero, ¿para qué? ¿Para qué lo podemos usar o utilizar? Bueno, el fideicomiso puede ser para muchas cosas, ¿verdad? Hace días estaba yo viendo en la prensa, en los medios de comunicación masivos, televisión, periódico, radio, todos lados salió de que López Obrador iba a cancelar ciertos fideicomisos. Eso también los puede constituir el Estado, ¿verdad? A través de sus representantes, en virtud de que necesitaba dinero pues, para hacerle frente a la pandemia, ¿verdad? Y al problema económico que ya tenemos en sí y que seguramente se va a poner peor después de que concluya este problema de salud que tenemos del coronavirus. Entonces, él decía, bueno, si no lo decía él, lo decía el secretario de Hacienda, vamos a cancelar varios fideicomisos. Y ya viendo de qué se trataba, pues hay fideicomisos para la cultura y la ciencia, en donde se dan becas a, pues a investigadores, se dan becas a científicos, se dan apoyos para que lleven a cabo ciertos programas, ciertas investigaciones. Por ejemplo, el desarrollo de alguna tecnología o ciencia. La cura del cáncer, ahora actualmente el coronavirus que ya le están haciendo frente, los científicos mexicanos también, ¿verdad? De todas partes del mundo están ya buscando la solución, la vacuna a este mal que nos aqueja. Por ponerles algún ejemplo. Pero no nada más para eso, también para la cultura, para las artes. Había un fideicomiso, un fondo creado precisamente para alentar o fomentar la cultura y el arte. Y también por ahí apareció un fideicomiso para la restauración en casos de desastres naturales. Es un fondo, el fideicomiso al final de cuentas es un fondo que se crea, ¿verdad? En una institución bancaria llamada fiduciaria. Siempre la fiduciaria será o la encargada de llevar a cabo el fideicomiso, de cumplir con el fin para el cual fue destinado el fideicomiso, pues es la banca, ¿verdad? Es el banco autorizado por la ley para realizar actividades fiduciarias, ¿verdad? Entonces, la fiduciaria siempre lo será un banco. Este fondo establecido en el banco, pues bueno, en caso de desastres naturales, les decía yo, o de el fomento a la cultura, al arte, o los apoyos que se da para llevar a cabo programas o investigaciones tecnológicas o científicas, pues no tienen más fin que eso, ¿verdad? Y obviamente que desastres naturales se puede incluir un terremoto, un tornado, un huracán, pues entre otros, ¿verdad? La explosión de un volcán, a manera de ejemplo, el Popo, ojalá Dios quiera no pase eso, ¿verdad? Pero alrededor del volcán Popocatépetl hay, está muy cerca de la ciudad de Puebla.
Yo recuerdo que en una ocasión estuve en Puebla y muy cerca de ahí en un lugar que se llama Cholula. Cholula todavía está más cerca de ese volcán y se aprecia muy bien ahí en esa parte de Cholula. El Popo pues siempre está con una humadera, con una fumarola. En ocasiones se activa un poquito más, lanza hasta ceniza, llega a escurrir lava. Pues hasta ahorita no ha pasado a mayores, vamos a decirlo así. Lo más que he sabido yo es que han sido evacuados los pueblos más cercanos cuando ha tenido explosiones más fuertes y que ha lanzado mucha ceniza, pues también ha evitado que circulen los aviones. Desde luego que esta ceniza, pues al lanzarse kilómetros hacia arriba con la explosión que hace el volcán, expande o genera mucha ceniza que puede ser perjudicial para los aviones, ¿verdad? Entonces se suspende la actividad de los aviones en esas áreas. El aeropuerto de Toluca en ocasiones se ha paralizado, al menos por horas, el de la Ciudad de México, no se diga el de Puebla. Entonces, todo el Pachuca y demás, que son lugares muy cercanos a este volcán. Pero no ha pasado de ahí, es lo que les decía. Pero como quiera, siempre es necesario tener fondos porque nunca se sabe si va a haber un desastre natural, ¿verdad? Siempre estamos previendo que se va a presentar un terremoto, ¿verdad? Y pues de regulares o mayores proporciones que ocasionen daños y lo peor del caso, pérdidas de vida, ¿verdad? En esos, pues sí se utilizan este fondo que está constituido a través de un fideicomiso. También hay fideicomisos que constituyen los particulares. Utilizan a la fiduciaria que es el banco, siempre lo será el banco. Dicen que esta fue una medida muy acertada del legislador, el centralizar esta actividad únicamente en los bancos, que son instituciones pues relativamente serias, ¿verdad? O que están bajo el control del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, principalmente, y por lo mismo que están vigiladas por estas autoridades, pues hasta ahorita han realizado bien su función. Esto no implica de que se incurren en irresponsabilidades o generan daños o perjuicios al fideicomisario por una mala administración o ejecución del fideicomiso. No se les puede afincar una responsabilidad, desde luego, ¿verdad? Se les puede condenar por un juez al pago de los daños y perjuicios en caso de que lo ocasionen por motivo de obrar negligentemente, como lo vamos a ver más adelante. Pero generalmente pues, hay buena respuesta por parte de las fiduciarias de los bancos para llevar a cabo los fideicomisos que les encomiendan, tanto de parte del gobierno como de los particulares. Y al hablar de los particulares, les decía yo, por ejemplo, de un fideicomiso pues creado por la iniciativa privada, principalmente por inversionistas mexicanos, para la investigación de las causas y cura del cáncer, por mencionar una enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, veía yo el otro día en el periódico de que don Carlos Slim pues, tiene varios fideicomisos, ¿verdad? Entre otros, pues para la construcción de viviendas, para la gente humilde, gente pobre, para la reparación o la rehabilitación o conservación de los centros históricos de todas las ciudades donde existen estos en el país. Por ejemplo, empezando por la capital del país, ¿verdad? La Ciudad de México pues tiene un centro histórico muy grande y muy bonito. La parte medular, la más importante, la más conocida por todos nosotros, pues la vemos en el Zócalo de la Ciudad de México y su alrededor, en donde está
la Catedral Metropolitana, ahí alrededor, ¿verdad? Pegado al Zócalo está el Palacio Nacional, que es un monumento histórico. Está la Suprema Corte, que también está establecida en un palacio, ¿verdad? Por eso la Ciudad de México se llama la Ciudad de los Palacios. Y luego tenemos en donde se encuentra el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Ahí donde está la señora Claudia Sheinbaum, gobernando o despachando. Y todo eso está alrededor precisamente del Zócalo, ¿verdad? Esta catedral metropolitana pues tiene muchísimos años. Es una catedral muy grande que está ahí. Pues prácticamente son puro monumento histórico, puros monumentos que este, están controlados por la UNESCO, ¿verdad? Como patrimonio mundial, ya no nacional, sino mundial. Entonces, aquí esos lugares, bueno, también existen en Querétaro. La ciudad de Querétaro es muy bonita, tiene su centro histórico también grande, muy bonito. Lo encontramos, pues está igual Toluca, está Puebla, ni se diga, ¿verdad? Está Morelia, está San Luis, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, en fin, todas las ciudades del centro en donde estuvieron los españoles asentados en la época colonial, ¿verdad? Lo mismo sucede en el puerto de Tampico, en el puerto de Veracruz, ¿verdad? En donde hay centro histórico y muchos lugares, ¿verdad? De la República Mexicana. Bueno, pues el don Carlos Slim, que lo que le sobra es dinero, creó este tipo de fondos con el objeto de preservar, conservar o rehabilitar estos centros históricos del país. Aquí en Tampico tengo entendido que parte del centro histórico se rehabilitó por esos fondos. Ustedes ven ya un poco más arreglado. Todavía en 1975, cuando yo entré a la universidad, fue precisamente en ese año, en el 75, pues estaba muy descuidado, ¿verdad? Se estaban cayendo en pedazos los edificios históricos. Entonces, don Carlos hace este fondo, ¿verdad? Este fideicomiso, y bueno, le dieron una manita, le dieron una arreglada. Ya hay parte del centro histórico que está rehabilitado, que está conservado. Y lo mismo pasa en muchos centros históricos del país, pero se debe a este fondo. Y ese fondo, pues bueno, lo podemos encontrar, por ejemplo, Televisa. Televisa, también TV Azteca, don Carlos Slim, pues tienen fondos para construir viviendas para la gente humilde, para la gente pobre. Entonces ellos construyen no fácilmente, porque todo es un esfuerzo, todo es dinero, pero invierten esos fondos para construir 100, 200, 500 casas, no sé. Por ahí supe que el otro día Televisa estaba construyendo 100 casas, ¿verdad? En una población del Estado de México, precisamente para acomodar o asentar a gente humilde, ¿verdad? Que carece de vivienda. Y bueno, por ahí hace muchos años también conocí un fideicomiso para la construcción de viviendas para los trabajadores de la industria azucarera. Ese fondo, pues aquí en el Mante, construyeron las casas de los obreros del ingenio. En aquel tiempo no nada más los dueños del ingenio eran los obreros, sino los ejidatarios. Era una sociedad cooperativa constituida por obreros y ejidatarios que pertenecían a la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante. Entonces resultaron muchos obreros y ejidatarios beneficiados. Se les construyeron sus casas, inclusive en los que tenían sus terrenos, sus propiedades, ahí se les hicieron, ¿verdad?
otros en La Obrera, sobre todo La Obrera 2, esa fue construida por ese fideicomiso. Ustedes se dan una vuelta a la colonia obrera número 2, que está a la salida a Tampico, a Valles, a la entrada del asilo de ancianos. Ahí van a encontrar casas que fueron hechas precisamente con este fondo, ¿verdad? Para la construcción de la vivienda de los trabajadores de la industria azucarera. Entonces, pues el fondo se puede crear para muchas cosas, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿verdad? Nada más que el fin sea lícito y determinado. Ese es la esencia, esa es la naturaleza del fideicomiso. Pues a lo mejor una persona dice, dejo un fondo, constituye un fideicomiso, le encomiendo el fideicomiso al banco BBVA, lo que antes era Bancomer, para que por conducto del delegado fiduciario que nombre, le dé de comer cuando menos una vez al día a los pobres, ¿verdad? De Ciudad Mante. Entonces él va a elegir, ¿verdad?, quiénes son estas personas y les va a mandar a hacer comida diariamente para que ellos vayan y acudan a comer todos los días. Este fondo consta de, un ejemplo, ¿verdad? O este fideicomiso se constituye con 5 millones de pesos. Cada millón va a dar de 10 a 12 mil pesos mensuales. Entonces, con esos 50, 60 mil, pesos, pues darle de comer hasta donde alcance a los pobres, ¿verdad? Buscar a la gente más necesitada, ¿verdad? Al indigente, al que duerme en la calle, el que no tiene apoyo de nadie, ¿verdad? El anciano, el minusválido, la viuda, el viudo, que está solo, que no tiene apoyo de sus hijos ni del gobierno, o teniéndolo del gobierno, pues sea insuficiente. Entonces, eso sería lo que tiene que hacer el fiduciario, buscar o decir y constituye un fideicomiso para a favor de todos los ciegos del Mante, ¿verdad? Todos los invidentes, toda aquella persona que no vea, ¿verdad?, que haya perdido su vista, pues va a recibir un apoyo mensual, una pensión mensual, para efecto de que se ayuden, ¿verdad? Y se curen de su enfermedad. Entonces, pues todo esto es posible porque es lícito, ¿verdad? Es de realización lícita y posible. Todo debe ser lícita y debe ser sobre algo determinado, ¿verdad? Específicamente, para que se pueda cumplir los fines del fideicomiso. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos personales que intervienen, o sea, las personas que intervienen en el fideicomiso? Pues son tres: es el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. ¿Quién es el fideicomitente? El fideicomitente es la persona física o moral civil, regulada por el derecho civil, o oficial, ¿verdad?, por parte del Estado y sus autoridades, que constituyen el fideicomiso. Esto es la persona que destina determinados bienes o derechos a la realización de un fin lícito y determinado, cuya realización encarga al fiduciario, ¿sí? Entonces, ese sería un fideicomiso. Otro puede ser un ejemplo de fideicomiso, pues alguien que constituye un fondo para dejarle a los estudiantes que carecen de dinero para estudiar, ¿verdad?, que se les dé una pensión para que puedan estudiar, una pensión mensual para que se puedan educar, para que puedan ir a la escuela y puedan obtener un grado de licenciatura. Todo esto es posible, ¿verdad? Hay veces no alcanza para todos, ¿verdad? Pero al menos se puede hacer a nivel regional o a nivel local, ¿verdad?
Alguien que tenga, obviamente estamos hablando de fondos y fondos es dinero o bienes que se puedan destinar, ¿verdad? Habrá una persona en la Ciudad de México que tenga un edificio de 20, 30 pisos y reciba rentas eh, por millones de pesos. Entonces ese dinero que se deposita produce, acuérdense, rendimientos. Produce el banco cuando lo recibe, pues tiene que pagar intereses, ¿verdad? Y sobre todo si son a plazo fijo y si se pone a un plazo grande de 1 año, 5 años, pues te da mayores rendimientos o mayores intereses. Y bueno, pues esto es posible cuando hay alguien que tiene dinero para crear ese fondo, para realizar un fin lícito y determinado. Entonces, el fideicomitente, ¿quién es? El que constituye el fideicomiso. El que lleva a cabo, el que realiza, perdón, el fideicomiso. ¿Verdad? El que destina bienes o derechos para la realización del fideicomiso. Solo dice la ley que solamente pueden ser fideicomitentes las personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de bienes que el fideicomiso implica, así como las autoridades judiciales o administrativas competentes cuando se trate de bienes cuya guarda, conservación, administración, liquidación o reparto o enajenación corresponda a ellos o a las personas que las mismas designen. ¿Sí? Entonces, estos son los fideicomisos. No sé si está claro esto o tengan alguna duda. ¿Qué es el fideicomiso? Pues es un negocio jurídico, es una operación de crédito, es un contrato por virtud del cual una persona llamada fideicomitente constituye el fideicomiso, destinando ciertos bienes o derechos a favor de la fiduciaria, que siempre lo será el banco, ¿verdad? Esta será la titular del fideicomiso y se encargará de realizar el mismo a favor del fideicomisario, que es el beneficiario del fideicomiso, ¿verdad? En este caso, los que están enfermos de cáncer, los centros históricos del país, que son los que van a recibir el beneficio, los, los que reciben el apoyo, los científicos, para que sigan generando más ciencia, más tecnología, aquellos que fomentan o impulsan en la cultura, el arte, o para la ayuda de los pobres, ¿verdad? De los minusválidos, de los ciegos, de aquellas personas vulnerables, porque tienen una afectación física o mental. Entonces, para muchas cosas, nada más que sea lícito, fíjese. O sea, la ley dice claramente, puede conseguirse para todo. La limitación es que sea lícito y recaiga sobre, digo, no recaiga, sino que sea sobre algo determinado, sea plenamente identificado, ¿sí? Para que haga esto. No se va a constituir un fideicomiso para sembrar marihuana o amapola o, o cualquier otra droga enervante, no. Ni tampoco para fines ilícitos, ¿verdad? Es con fines lícitos y determinados, ¿verdad? Ya les puse algunos ejemplos de los fideicomisos que hay por ahí. Y los elementos personales que participan en el fideicomiso son tres: el fideicomitente, que es el creador del fideicomiso; el fiduciario, que siempre lo será un banco, es el encargado de llevar a cabo el fideicomiso, de cumplir con los fines del fideicomiso; y el fideicomisario, que es el beneficiario. Es a favor de quien se constituye o se destina el fideicomiso. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues este es un tema un poco largo. Yo creo que lo vamos a seguir viendo durante la semana.
Hay tiempo para seguir platicando de él. Aquí nos quedamos, ya se me acaba el tiempo. No sé si tengan alguna duda, algo que deseen preguntar. Con mucho gusto, me quedan 3 minutos. No, todo está bien, Lick. Todo bien, Lick. Muy bien, Todo bien, Lick, todo bien. gracias, sí. Entonces, si está todo bien, todo claro, entonces damos por terminado la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana siguiendo con el tema del fideicomiso. Que estén bien. Hasta mañana, Lick. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Mañana, Lick. Nos vemos. Que estén bien, cuídense. Gracias igual. Sí, gracias. Ya, no, todavía está, ya falta medio. Llevo 2 minutos.